Muchas gracias en serio por venirse hasta aquí. Me encanta ver caras nuevas, caras que hace mucho que no veía también. Y bueno, como les decía, les pedí un minuto, a ver si... Ahí está, que se vea bien. Porque realmente hay mucha gente de otro lado que me pedía en la transmisión, pero entre todo esto que además se transmite era medio complicado, pero la grabación hasta que tiendo a escuchar mucha gente de todas partes del mundo. Y el tema este, yo lo trabajé, creo que fue en el 2020, en plena pandemia, y le dediqué 4 meses en un curso muy específico, que varios de ustedes participaron. Luego hicimos 3 meses más profundizándolo en herramientas muy particulares que tiene. Y lo que de ahí vimos nos permitió, en medio de un momento donde la humanidad estaba en su peor momento hasta ese momento, porque después vieron que tampoco es que mejoró mucho, que tuvimos herramientas con las cuales en ese momento donde todo trataba de separar, encontrar una vía de integración. Al mismo tiempo, hablar del Tao, hoy en día, decimos que el Tao tiene unos 2000 y pico de años, 2400. Los libros que hay escritos, el Tao en realidad es, casi podemos decir, eterno. No tiene una fecha de cuándo se creó. Entonces, antes de ponernos a hablar del Tao, prefiero darles algunas cuestiones que hacen a mí. ¿A qué me refiero? No soy taoísta, no uso túnica, no me rapé. En alguna época me rapaba y tenía la colita de pelo, sí, todos pasamos por ahí, pero no soy taoísta, afortunadamente. Soy emprendedor, entre otras cuestiones, pero no heredé millones, no compré Bitcoin cuando estaba a centavos, no vendo NFTs tampoco, no tengo una casa heredada ni millones heredados. Lo que tengo, lo tengo gracias a emprender usando estas claves. Yo tengo varias empresas, soy director de algunas, director de tecnología de otras, administrador de algunas, tengo empresas en Estados Unidos, aquí en España, en Argentina, o sea, emprendo. No es que les vengo a hablar, les vengo a hablar de emprendimientos, pero no es que les vengo a hablar de emprendimientos desde heredé $1 millón y me puse a emprender. Que si se dieron cuenta hay varios de esos. Que heredaron mucho, ganaron mucha plata y directamente lo que hacen es hablar de emprender desde fuera de eso. O sea, no es que están emprendiendo. Al fin y al cabo, si yo esto que les muestro me funcionara mal, no podría estar aquí hablándoles a ustedes porque la renta del alquiler aquí, los pasajes de avión, los impuestos los pago con mis emprendimientos. No es que están mis padres ahí esperando que en cualquier momento me prestan miles de euros, que suele ser al revés además. Hola, ¿se están escuchando? Entonces, en estas cuestiones, perdón. Sí, que aunque heredes $1 millón, si emprendes, hasta cierto punto emprendes también. Claro, pero sin riesgo. Yo si me equivoco, si estas cuestiones que aprendo me equivoco al aplicarlas, me estoy jugando la vida. A eso voy. No es que les vengo a hablar desde un lugar de, bueno, ya está, no dependo de esto. Yo uso esto en mi día a día para crear mis emprendimientos y hacerlos crecer. Hace 20 años que trabajo estos temas. Emprendo desde los 15 años prácticamente. Tengo casi 40 todavía no, casi 40. Y vivo de esto. O sea, en base a estas claves es que me encargo de mis emprendimientos llevarlos adelante. Empecé como freelance, hice trabajos en relación de dependencia. Hoy en día tengo empresas, tengo nómina, tengo un poco de todo como para que tampoco decir, bueno, es porque tiene tal cuestión. Un poco de todo. Y funciona. Y esto que les vengo a mostrar en clave del Tao intenta que se conecten algunos con cuestiones que ya conocen, otros con cuestiones que tal vez es la primera vez que las van a ver, pero que lo primero que quiero que entiendan es que es desde una aplicación de estos temas. ¿Entienden? El Tao, a ver, vamos a entrar al Tao. Sí, entiendo que vas a hablar sobre todo desde emprender endeudándote o con poco dinero. No, es otra cuestión. Vamos a hablar de una lógica que te permite emprender como quieras. Lo importante no es cómo vayas a emprender. Y es una de las cuestiones clave. Avanzamos unos pasos y vamos a llegar ahí. De lo que menos me van a escuchar hablar hoy es de dinero. Porque lo del dinero viene después. Ya sé que venir a hablar a emprendedores sin hablarle de dinero es como, bueno, pero queremos ganar dinero. Nadie emprende nada más que porque le gusta emprender. Estamos hablando de algo que implica un interés de ganar dinero. ¿Estamos de acuerdo? Eso está. Si yo les digo, bueno, mañana a esta hora voy a estar subiéndome un avión, viajo el 26 vuelvo, el 10 de octubre me subo en otro avión, o sea, tengo dinero para el cual pagar los pasajes, eso es parte de lo que, obviamente, si no estuviera, digo, ni es que lo heredé, ni es que no lo tengo. ¿Está claro? Entonces, avancemos. Primero, no les voy a presentar todo el Tao porque es largo. Son muchas hojas, es un poema escrito. Hay una historia hermosa que si tuviéramos tiempo, cosa que hoy tenemos muy poco, se las contaría en detalle. Pero ese es el Tao. ¿Está? También es conocido como el logo del Tao.
el símbolo. La mayoría de la gente conoce esto como el logo, el símbolo del Tao. Pero el Tao tiene una lógica particular. Uno ve eso y lo que todo el mundo entiende es, bueno, en lo negro hay un poco de blanco y en lo blanco hay un poco de negro. ¿Estamos de acuerdo? La lógica básica del Tao que nos permite entender que hay algo entre polaridades que hay que tener en cuenta. Yo lo que quiero, antes de meternos a hablar del Tao, es que entendamos la eficacia que tiene la lógica que propone. Ahí hay una lógica milenaria. Estoy hablando milenaria, el texto, el Tao Te Ching, el poema, la primera escritura es de 400 a.C. aproximadamente. O sea, son 2400 años desde que el primero se puso a escribirlo. Pero el Tao como concepto y como enseñanza tiene más tiempo. Lo podemos ver así también, son dos ojitos que te miran, si tenés ganas de tenerlo en cuenta, que te están mirando todo el tiempo, el Tao está atendiendo. Este es el libro que de Lao Tse, la historia de Lao Tse es muy linda también, tampoco tenemos tiempo hoy. Lao Tse es quien lo escribió por primera vez, de cómo llegó a escribirlo, de por qué lo escribió, es muy lindo también. Lo importante es que lo escribió. Un día alguien dijo, este es el Tao. Y de ahí se empezó a trabajar. Antes de eso, me gustaría que veamos la eficacia que tiene. ¿Por qué les vengo a emprendedores a hablar del Tao? Porque se podría hablar de un montón, del Kybalión, de los mayas, de las runas, de un montón de cuestiones que también tienen eficacia. Pero el Tao tiene algo que hoy en día, si no lo vemos, van a perder eficacia. ¿A qué me refiero? Van a perder potencia. Quienes conectan con esto y lo usan, y les voy a mostrar quiénes lo usan, y les aviso, no soy ni embajador ni representante de ellos, pero necesito que veamos quiénes lo usan y la eficacia que tienen lo que lo usan, y en dónde se empezó a funcionar mal. Hace un tiempo se lo mostré en algo que, como esto quiero subirlo a internet, no lo puedo poner. Se lo mostré en la lógica del coronavirus, cuando surgió. De la ciudad que surgió, cómo surgió y cómo esta lógica, donde vemos dos lugares, pero que al mismo tiempo tienen un lugar más, que se llama el Tao. Esto se llama Xinjiang. Si lo conocen por el nombre, Xinjiang. Es el nombre social, pero además es el Tao. O sea, donde está el Tao, no solamente está el Tao, está el Xinjiang. Tenemos un lugar donde hay uno, que son dos en realidad, el Tao y el Xinjiang, y el Xinjiang representa dos. Esta lógica es así, es 1, 2, 3. Donde hay uno, en realidad hay dos, y donde hay dos, en realidad hay tres. Si entendemos esto, y se los voy a mostrar en dónde funciona y en dónde, sin que nos demos cuenta, lo están usando desde hace tiempo y con una eficacia aplanadora, y dónde les dejó funcionar, antes de meternos en el texto del Tao. ¿Está bien? ¿Les interesa? Ellos. No sé si lo conocen. Los chinos. Obviamente los chinos y el Tao están muy cerca. No voy a hablar de coronavirus porque está en YouTube, entonces hay que tener cuidado porque la libertad de expresión ya no es para tanto. Pero entendamos, el Tao y los chinos. Los chinos, de ahí surge el Tao, de las mismas tierras, esto lo entienden. ¿Qué pasa? Los chinos tienen como parte fundamental de su cultura y de su filosofía pensar con el Tao y con el I Ching. Yo esto se los había contado una vez que mismo los dirigentes chinos del Partido Comunista Chino hacen consultas de I Ching. Es parte de su trabajo, lo usan en el día a día. Como no sé, Biden lee la Biblia para tomar decisiones, los chinos acuden al I Ching que está apoyado en el Tao. Lo usan. Quiero que veamos en dónde y en qué punto central de su cultura y de su política lo están usando. Esto, un país, dos sistemas, es la política oficial de China constitucional. En la Constitución de China desde hace un tiempo está ubicado que es un país, dos sistemas. ¿Qué significa a nivel político? Es China y hay una parte socialista y una parte capitalista. Es bastante lógico, es un país, dos sistemas. Pero de pronto se parece bastante a lo que vimos en el Tao. Un logo, un símbolo que incluye un Xinjiang que implica dos lugares. O sea, un Tao y un Xinjiang. ¿Lo entienden? Esto está así, esto es parte de su política abierta y trabajan así. Tanto que desde que empezaron a negociarla, empezaron a tener problemas. ¿Esto lo conocen? ¿A qué se refiere? Puntualmente es un país que esto se llama el socialismo con vertiente china, no es marxismo. Aviso, no soy representante de China ni le vengo a vender China, le vengo a vender Tao, que es mucho previo que los chinos, que lo comunista, que el capitalismo y que todo lo que surgió de ahí. Un país, dos sistemas no permiten una división territorial, o sea, China y Taiwán se consideran para ellos un mismo país, es un solo país y hay dos sistemas. Una parte es capitalista y otra parte es socialista con vertiente china. Esa es la lógica política con la cual la pusieron en juego. Pero no podemos dejar de ver que es la misma lógica que el Tao nos propone en su parte más básica, donde se supone que hay un país, un Tao,
hay al mismo tiempo dos sistemas, el Xinjiang. ¿Ven que el paralelismo es el mismo? Con esto trabajan, o sea, es explícito, esto está escrito. Un país de sistemas fue una idea formulada por Deng Xiaoping, un presidente chino previo al de ahora, a Xi Jinping, para resolver el asunto de la reunificación de China. Forma parte de la teoría sobre el establecimiento de un socialismo con características chinas y se ha convertido en una política fundamental nacional del gobierno chino. Esto es parte clave de lo que hacen todos los días. En base a esto, en base a la misma lógica que vemos en el Tao, están gobernando, están trabajando, están decidiendo sus políticas económicas. Y muy mal no les va. ¿Estamos de acuerdo? A nivel economía, si tu emprendimiento tuviera la tasa de crecimiento que tiene China, las famosas tasas chinas, ninguno se estaría quejando, estoy seguro. 8, 9, 10% anual, nadie diría qué mal que anda mi empresa. Los chinos lo están usando. Desde el comienzo de la reforma de Deng Xiaoping, el mismo que es el que lo propuso, ¿entienden? El PBI, Producto Bruto Interno de China, se ha multiplicado por 10. El aumento de la productividad, 40%. O sea, desde que lo pusieron en juego, empezaron a tener las tasas de crecimiento que conocemos como las tasas chinas. Antes, con Mao, con los problemas que tuvieron, con las matanzas que hubo, con todos los problemas políticos que hubo, no tenían estas tasas de crecimiento. No, esto no les pasaba. Esto es desde que decidieron implementarlo. Funciona así y así lo están haciendo. Desde que uno se dio cuenta, yo no puedo decir que son taoístas, no lo podría sostener porque no les creo que sean taoístas porque primero son comunistas, pero es de la misma forma que cualquier occidental tenemos todos algo de el mito bíblico en la mente, más allá de lo que nos guste. Para todos el paraíso está atrás y lo de adelante es lo peor, así nos enseñan a vivir. Lo mejor está al principio y cada año se supone que es un poquito peor, o no. Digamos que nadie a los 40, 50 está festejando mucho que cumpleaños. La vejez no es lo más favorecido, festejado en nuestra cultura occidental. Eso viene de una cultura bíblica que nos dice lo mejor, el paraíso está al principio y después sale todo mal y cada vez es peor. Más o menos como vivimos. Bien, los chinos, sin necesidad de ser taoístas, piensan así. Primero pregunto, ¿esto lo ven, lo entienden y les permite al menos tener un voto de confianza en que tal vez el Tao te puede llegar a aportar algo en tu emprendimiento? Digo de nuevo, si tenés un 40% de productividad en una década, significa que tu empresa, que tenía un par de clientes al principio, va a seguir multiplicándose tasas de crecimiento que ni Bitcoin tiene hoy en día. Digo Bitcoin porque sé que están las noticias continuamente y todo el mundo está esperando a ver si me encuentro un Bitcoin por ahí, porque el que compró a 1 o a 0,5 hoy en día tiene 60.000. Bueno, los chinos, desde que decidieron hacer esto, el sistema económico no para de crecer. ¿Hasta dónde? No sé si siguen las noticias, pero China empezó a interrogar esto. Empezó a plantear que tal vez Taiwán no es un país aparte, tal vez querer ocuparlo. Hace poco hubo una amenaza de guerra, pasó un avión cerca, no sé si siguen las noticias, pero pasó. Literalmente empezaron a interrogarlo. ¿Y qué pasó? Si ven en YouTube lo que está pasando en las noticias, está empezando a cada vez tener menos crecimiento China en cuanto empezaron a interrogar esto. Mientras se sostuvieron en esta lógica de un lugar con dos espacios ahí, tuvieron esta posibilidad de crecimiento. Esto quiero que lo vean y que entonces demos espacio a algo más. Porque en realidad un país de dos sistemas sigue la misma lógica del Tao. No es dos, son tres. ¿Me entienden? Donde había uno, China, y parecía que había dos sistemas, en realidad hay tres. Donde había uno, el Tao, y parecía que había dos, Xinjiang, hay tres. El Tao que tiene el Xinjiang. Esta lógica la quiero que primero entiendan que así le funciona a los chinos. Y le funciona bastante bien. Esto lo vimos en el coronavirus y más allá de cómo funcionó, qué pasó, si salió de un laboratorio, salió de donde haya salido, el coronavirus llegó a todo el mundo y todo el mundo no para de hablar de coronavirus. Si querés una tasa de crecimiento y de contagio en la sociedad de tu emprendimiento como tuvo el coronavirus, podrías querer seguir lo mismo. No lo voy a explicar ahora porque es muy largo, pero es la misma lógica. Surgió de una ciudad donde es una ciudad que en realidad son dos ciudades, que en realidad en el origen eran tres ciudades. Uno, que en realidad son dos, que en realidad son tres. Este planteo lo voy a repetir varias veces hasta que se cansen de que se los diga y entonces podamos avanzar. Un lugar, el Tao, que tiene dos lugares adentro, el Xinjiang, y que entonces representa tres espacios al mismo tiempo, porque tenemos el Tao comunidad, la China comunidad, y los dos lugares que incluye adentro. Son tres. ¿Lo entienden esto? De acá recién podemos entonces empezar a hablar de
¿De qué hablamos cuando hablamos del Tao? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Yo tengo mucho calor, no sé usted. Yo entré con calor igual. ¿Estás haciendo kilómetros? ¿Estás haciendo kilómetros? Sí. Yo más que preguntar, bueno, Sí. esto te voy a preguntar qué piensas tú ahora porque China en principio está en un cierto declive económico. Es lo que estaba diciendo. En cuanto empezaron a interrogar la política de un país, dos sistemas, empezó el declive. Es casi un reloj. Bueno, yo lo que he leído no es esta interrogación, o sea, es debido a otras causas. Claro, ahí donde trato de que entendamos. Estoy queriendo que veamos una lógica que está por debajo de lo que políticamente puede llegar a hablar. Y ahí entramos a ¿qué nos muestra el Tao? Un país, dos sistemas, tres banderas. El Tao nos trata de advertir de algo muy claro, que es ese peligro en el que se entra normalmente. Nos trata de mostrar por una vía, antes de entrar en eso, por una vía muy directa, que hay un mundo manifiesto y un mundo oculto. Hay una realidad manifiesta llamada el Xinjiang, donde las cosas parecen ser algo, lo que todos los días vemos. De esto hablé, me mandé la locura de hacer 4 conferencias en YouTube para hablar de si vivimos o no vivimos en una simulación. Otro tema que digamos, la ciencia está tratando de trabajar y uno de los personajes que vamos a ver hoy lo tiene como real. Y una de las claves es esto. Hay muchas enseñanzas milenarias que nos dicen, miren, la realidad aparente de todos los días no es para tanto, no es tan real, es apariencia, es simplemente una forma. Eso es la confusión, pensar que lo que está pasando en China es por un tema político, por decisiones económicas o políticas, y no ver que desde que se aferraron a una lógica que se apoya en el Tao, les empezó a ir bien. En cuanto empezaron a querer cambiarla, por lo que sea, por peleas, por política, por el motivo que sea, empezó a declinar. Que sucede mucho antes de que la economía se entere. ¿Soy claro? Si nos vamos a creer que se trata de un tema político, no necesitamos al Tao para eso. Aunque existe el Tao del gobierno, el Tao de la política, el Tao de la física, el Tao de un montón de cuestiones, hay muchos Taos que tratan de hablarnos de lo mismo. El mundo manifiesto es aparente. Le dediqué 6 horas, ¿cuánto? Sí, 6 horas en YouTube a ver en el Tao, en la cuántica, en los sufíes, en los árabes y en varios lugares más, esta lógica de que el mundo manifiesto no es tan real, no es tan verdadero. ¿Y tú el mundo no manifiesto cómo lo ves? Ahora vamos a avanzar, me parece muy bien que tenga esa pregunta. Un lugar más donde tenemos esta lógica de que de pronto hay dos, donde parece que había uno, emprendedor. Supongo que por lo menos alguna cuestión deben emprender. El emprendedor no está solo, tiene su empresa. Bueno, podemos entender que no llega el mismo mensaje. Nadie que es emprendedor no tiene una empresa o un proyecto y ninguna empresa no tiene emprendedores. Estamos hablando de que de entrada nos permitiría entrar al Tao. El Tao nos permitiría entrar a la empresa y al emprendedor, ¿entienden? Seguimos la misma lógica. Pero antes de todo eso tenemos que hacer un largo viaje para ver qué hacemos con todos estos muchachos. El emprendedor. El I Ching, el Tao, tiene un personaje clave. Tiene varias claves y uno de los personajes claves es el sabio. El Shen Gen tiene un nombre muy lindo y remite a claves de enseñanza muy poderosas. Pero entendamos, en ningún momento, aunque el Tao es un camino espiritual, nos propone algo distinto que hay que crear algo. No quiero que se confunda, como les dije, no me pongo la túnica, ni les propongo que se pongan la túnica, ni me rapo, ni todas esas cuestiones. Al mismo tiempo, no pretendo que de esto hagamos una cuestión solamente espiritual. No existe camino espiritual que si te lo tomas en serio en algún momento no te diga, bueno, y a ver, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Qué estás creando? ¿Qué estás proyectando? ¿Qué estás inventando con ese camino espiritual? El Tao lo dice muy claro desde el principio. El sabio es el personaje principal del Tao. A quien le habla el Tao es al sabio en cada uno de nosotros. Nos trata de despertar un sabio en cada uno. El sabio obra sin actuar, enseña sin hablar, todos los seres se presentan ante él y a ninguno se niega. Muy lindo, perfecto, muy simpático. Crea, pero no posee. Realiza, pero no retiene. Cuando termina la obra no se aferra a ella y precisamente por no aferrarse, nada ni nadie le abandona. El sabio, ¿qué hace? El sabio crea, realiza y termina la obra. No hay posibilidad de pensar que el Tao Te Ching, que el I Ching o que cualquiera de las vías espirituales que surgen de esto te justifica de crear, realizar y terminar tu obra. Por eso le hablo a emprendedores también. Porque te supongo que tenés algún emprendimiento, querés crear algo, querés realizar algo. No hay posibilidad de que el Tao Te Ching
te haga justificarte que se trata de ir a un templo en el Himalaya y pasar tu vida ahí. Porque cuando llegues al templo en el Himalaya, lo primero que te van a decir es que te pongas a trabajar. Te van a dar una palita y una escoba para que te pongas a trabajar. Te van a poner a trabajar para que crees algo, realices algo y termines tu obra. Y recién ahí verán con qué te ayudan a crear lo que quieras crear. Pero de ninguna manera el camino espiritual te va a exceptuar de lo que en este plano tan confuso, tan aparente, tenemos que hacer. Hay que crear algo. Y en eso, bueno, la Biblia lo dice, por sus frutos lo conoceréis. Hay que crear algo. Y en esos frutos veremos si ahí está el sabio o hay otra persona haciendo eso que, bueno, tan sabio no era, pero por lo menos creaste, realizaste y terminaste tu obra. Y a emprendedores que el emprendedor sufre de un peligro muy grande. No sé si lo conocen. ¿Cuál es el peligro del emprendedor? ¿Qué emprende? ¿Qué emprende? Que no termina la obra. ¿Qué emprende? Conozco miles de emprendedores que cuántas ideas tienen. Compraron los dominios de internet, hicieron la página, hicieron los modelos, todo. ¿Cuántos emprendimientos concretaron? Muy pocos. Es más fácil ser emprendedor que terminar el emprendimiento. Entonces, digo, no hay posibilidad de que de esto lo reduzcamos a un camino espiritual solamente para el interior. Te lo dice al principio, crea, realiza y termina la obra. Punto, te lo dice el Tao. Y a los chinos les funciona bastante bien, mientras lo usan. Crea, realiza y termina la obra. Y ahí llegamos a, entonces, el Tao. Porque el Tao que puede expresarse no es el Tao eterno. Lógico, ¿no? El Tao que puede expresarse no es el Tao eterno. Está escrito así, hay un Tao minúscula y un Tao en mayúscula. Esto es lo que trataba de decirles, que hay una manifestación del Tao, que lo vemos en el famoso lobo. Hay un qué, un Tao mayúscula y un cómo. Esto lo digo rápido para que, si estos conceptos los manejan, se ordenen más rápido. Hay un qué, un Tao, el Tao mayúscula, que es el que no se puede expresar solamente con hablar. Y hay un Tao que es el que se expresa todos los días. Cuando hablamos en la realidad, la manifestación del Tao no es el Tao eterno. La manifestación del Tao en el Yin-Yang, los dos polos, el dibujito y lo blanco y lo negro y las dialécticas y todo lo lindo que propone, y si querés lo podés usarlo para la dieta y para un montón de cosas que también funciona, pero eso es nada más que la manifestación y no es el Tao eterno. Hay dos Taos en el Tao. Vemos que el mismo Tao, para hablarnos del Tao, es Tao o Dao y tiene varios nombres. Usamos Tao porque es el que más en español nos queda más cerca, pero si lo buscan en inglés van a entender que es Dao también, con D. Pero en inglés, fíjense que Dao y Tao en realidad suenan muy parecidos. No tienen mucha diferencia. Pero bueno, esto viene de China, no lo escribieron con nuestros mismos símbolos. El que puede expresarse no es el verdadero. Hay un Tao que está en otro lugar que donde suponíamos. Pero el que vemos manifestado, expresado, no es el Tao eterno. Por eso digo, nos explica de entrada cuando preguntaban por los movimientos políticos. Todo eso es lo manifiesto, lo expresado, no es el Tao eterno. Es las consecuencias del Tao eterno. Por eso es necesario que entendamos dónde está el Tao y qué podemos hacer con eso, de qué te sirve, para qué lo vas a usar. Todavía les estoy mostrando, funciona. Los chinos lo usan, les funciona, dicen que quieren conquistar el mundo, no sé, pero mientras lo tratan de usar les funcionó y la economía les creció. Supongo que si querés emprender, querrías que tu empresa tenga un 10% de retorno anual porque tendrías un montón de inversores tocándote el timbre, seguramente. ¿Qué y cómo? El Tao, en sí mismo, la unidad es el qué. El cómo es la manifestación. La forma, la apariencia, pero hay un qué ahí debajo que integra todo. Vamos a ver algunas de las famosas manifestaciones. Yo esta charla la presenté como vamos a atravesar las verdades cotidianas del emprendedor. Entre tener y no tener es una manifestación. Querés hacer algo, pero no sabés, no lo haces porque no tenés o no tenés. Es una vía clara donde el emprendedor se pierde. Entre tengo o no tengo. Hablando de no tengo. Entre quiero y no sé. Quiero hacer algo y no sé. No sé si hacerlo. Quiero, pero no sé cómo. No sé y entonces quiero hacerlo. En esos lugares donde de pronto se te arman esas dialécticas, los lugares donde la manifestación del Tao aparece. Dudas. ¿Tengo o no tengo? Tengo ganas de hacer algo, pero no tengo dinero. Quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo. Y la base de todas las que les propongo que recorramos aquí es la división entre vida y trabajo, que es la que, si nos ponemos a leer la literatura de emprendedores, es la base. Y si viene acá, es esta, el dilema de si hay que elegir entre vivir para trabajar o para trabajar para vivir. Lo ponen de una forma hermosa, dilema, pero al fin y al cabo lo que tratan de decir es, tengo que trabajar
y también tengo que dedicarme a mi vida. Hijo, perro, casa, pareja, lo que sea que estés haciendo, que no es solamente trabajo. Esto sigue la misma lógica de las manifestaciones. No es el Tao eterno, o sea, no está ahí el tema. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me engancho entre si quiero hacer algo pero no sé, si tengo o no tengo, o cualquiera de las trampas con las cuales la manifestación del Tao trata de atraparnos, vida y trabajo y todas esas, estoy atrapado en algo que no es el Tao eterno. Y como vimos con los chinos, y los puedo mostrar en muchos lugares más, el Tao eterno es eterno. Lo que conectás con el Tao es literalmente eterno, tanto que pasan los milenios y sigue usándose. Ahora, si te quedas en solamente la manifestación, hay un problema. Ese no es el Tao eterno y pierde eficacia. Como estamos viendo en China desde que se pusieron que de pronto parece que, bueno, Deng Xiaoping ya no es el presidente, hay que ver de dónde tomó él esa política, pero los siguientes han demostrado que no estuvieron a la altura de sostenerlo. Vida y trabajo. El emprendedor y la empresa son distintas vías con las cuales pensarlo. ¿Por qué? Porque el emprendedor y la empresa, el emprendedor supuestamente también tiene una vida, casi siempre los emprendedores tenemos algún estilo de vida, y la empresa. Y quiero que veamos a este muchacho, no sé si lo conocen. Elon Musk. Uno de los que dice que vivimos en una simulación, él está convencido. Yo también, pero por otros motivos. Está en otro lado la simulación. Elon Musk es el hombre más millonario del mundo. O sea, él dice que está convencido de que vivimos en una simulación. Él dice que sí. Yo digo que yo también, pero por otros motivos muy distintos a lo que están. Vayan a YouTube, son 6 horas que la pasamos haciéndola. Quiero que vean, vamos a ver, en él, al emprendedor y a la empresa. La manifestación de las verdades de la vida cotidiana, entre qué hacemos con la vida y el trabajo, manifestadas en el muchacho más millonario del mundo. Si él tiene estos problemas y así todo le va bien, ok, aprendamos también de los problemas que tiene él. Todavía no vimos cuáles, pero tiene algunos problemitas, no sé si se enteraron. Le va muy bien, es millonario y tiene cohetes, hace todas cosas muy lindas, pero en algunos momentos le pasan algunas cosas. Esto que voy a mostrar ahora es una transcripción de una entrevista que le hicieron, que termina en un punto bastante extraño. Primero, ¿dónde duermes esta noche? Esta noche en la fábrica. Yo entiendo que hay mucha gente que le puede gustar la idea de dormir en la fábrica, pero entendamos que a nivel, la vida del emprendedor no es lo más lindo del mundo que duermas en la fábrica. Estamos de acuerdo que no sería, bueno, ¿qué nivel de vida querés tener? Quiero ser el hombre más millonario del mundo para dormir en la fábrica. Estamos de acuerdo que no es la mejor posibilidad de cómo querría uno vivir. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, el hombre más millonario del mundo te propone eso. A sus empleados les propone eso. Ese es el modelo de vida que propone. No es lo que propone el Tao, ni es lo que propongo yo. En la fábrica, entonces, bueno, técnicamente una sala de conferencias de la fábrica, pero sí. Él dice que duerme en la fábrica. Ese es el nivel de integración vida y trabajo que tiene, ¿entienden? No la corta. Termina de trabajar, duerme. ¿Por qué? Porque quiere estar cerca de lo que pasa. Okay. Tiene sus motivos que tal vez para él son verdaderos, pero no significa que de eso podamos obtener un modelo muy eficaz de vida. ¿Qué sucede? Pasan los años y cada vez le van apareciendo más problemas. De aquí surge una charla muy linda. ¿Duermes en la sala de conferencia de la fábrica? Sí, me da una buena idea de lo que está pasando. ¿Solo? Sí, supongo que sí. Es una invitación, jajaja. Esto está así, es muy gracioso, porque el periodista le dice solo y le hizo una invitación. Pero si conocen algo de, mejor dicho, si nos ponemos freudianos, y nos ponemos freudianos, sabemos que en los chistes surge algunas verdades más. Cuando la gente hace un chiste, normalmente algo más le pasa. Es un chiste de los más. Un chiste simple. Duerme en la oficina y cuando le pregunta al periodista dice, ¿querés venir sin invitación? Ok, lo tomamos como un chiste. Pero ese chiste que tiene una fuente, digamos, sexual. ¿Estamos de acuerdo? En un chiste le está invitando a dormir, está haciendo el chiste de que quiere dormir con él. Bueno, ¿saben cómo se llama una de sus empresas más conocidas del mundo? Una de las más conocidas se llama SpaceX. SpaceX, yo no creo que él sepa, pero cualquier persona que se dedica a hacer cohetes muy grandes, muy grandes, que van al espacio y vuelven, entendemos que, y si le pone SpaceX, yo no quiero ser demasiado explícito, pero podemos serlo, y claramente hay algo en él, hay un Tao en él, hay algo en él que lo lleva hacia cierta cuestión sexual. ¿Estamos de acuerdo? Dije no ponemos freudianos, estoy hablando serio, estoy hablando psicoanalíticamente. Hay algo en él, lo vimos en el chiste y lo vemos en el nombre de lo que elige. De pronto, el sex se le instala, SpaceX. Como que de pronto se le instaló. Ahí que vemos
Cuando está hablando de su vida personal, de su vida, duerme en la oficina, lo cual digo de nuevo, no me parece un modelo de emprendedor muy lindo. Una vez entiéndote que hasta esta tarde había que entregar el proyecto, que nunca durmió pocas horas por el emprendimiento, no emprendió tanto, pero que ya él es como una política de él y quiere eso de los empleados. Si trabajás menos, creo que si menos de 80 horas sí, 80 horas por semana o algo así, no quiere que trabajes con él. Si estás dispuesto a ir al cumpleaños de tu hijo y no trabajar en ese día, no quiere que, o sea, es ese nivel de exigencia. Que si te gusta, ok, pero no me parece un modelo de vida, digamos, el equilibrio vida y trabajo no está. Y vemos, por un lado, la vida es eso, y termina en un chiste sexual. Y el trabajo no se dio por enterado, pero se llama SpaceX, no tiene otro nombre. Y cuando lo vieron, se rieron, se dieron cuenta de entrada, SpaceX. Bueno, ¿qué le pasa? Hay un Tao en él, que está más allá, hay un Tao eterno en él, hay una verdad primera que está muy, muy, muy por encima y por debajo de lo que él supone. Ni está tratando... Bueno, hay otro más que también está haciendo los cohetes y le hacen los mismos chistes, pero como le salieron mal, se le hacen más chistes. La carrera espacial de los billonarios, nadie no hace el chiste de que están tratando de ver quién tiene el cohete más grande. O sea, es lo que se está viendo, quién tiene el cohete más grande. Y los cohetes, de la misma forma que Freud decía que a veces un habano es solamente un habano, a veces los cohetes no son solamente cohetes, porque tienen una forma muy claramente que podríamos decir parecen un habano. ¿Estamos de acuerdo? Parecen un habano, podemos decir, y cada uno de ahí llega a la conclusión que quiere. Entonces hay una competencia entre ellos de a ver quién la tiene más grande. Ya se compraron todas las empresas que se podían comprar. Son los más millonarios del mundo y no les quedó otra que ponerse a medirse los cohetes. Bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? Te estoy mostrando, de un lado, vida. Ese es el nivel de vida que tiene. No se hicieron las fotos de él en la playa, tampoco es que muestra que la esté pasando muy bien. Trabajo. Vemos en los dos lugares algo. Uy, tiene una tendencia sexual que parece que lo determina sin que él se dé por enterado, porque esto no creo que él lo haya hecho a propósito. No creo que lo haya hecho a propósito. Si lo hizo a propósito, que me lo explique, que lo sostenga y que demuestre que no le pasan estas cosas. SpaceX ya pagó $250.000 a una azafata para enterrar una denuncia de acoso sexual contra Elon Musk. Hay un tema. Parecería que no lo decide tanto él, de entrada. No es el único caso. La cuestión sexual que vimos en un chiste, dentro de su vida cotidiana, la cuestión sexual que vimos en su empresa, de pronto le afecta a la vida y al trabajo. Tiene varios divorcios, supuestamente dicen que tiene la política de que hay que reproducirse mucho, entonces está dejando hijos por todos lados. No es algo que él maneje mucho. ¿Estamos de acuerdo? Si le están haciendo estos juicios. Y este es uno. Más allá de si sean verdad o no, si lo están tratando de cancelar, saquemos todo eso de ahí. El problema le surgió. Los $250.000 los pagó la empresa. Y es uno de los casos. Entonces, ¿qué tenemos? Dos lugares, la vida cotidiana. La empresa y un Tao eterno, una verdad que se manifiesta luego en esos problemas. ¿Esto lo entendieron? Estoy queriendo que... Antes les mostré la solución. ¿Qué? Lo que hace China. Un país, dos sistemas. Lo que, bueno, en el coronavirus vimos que funciona. Una ciudad que surgió de ahí, dos ciudades, que en realidad eran tres ciudades. Wuhan, por si quieren averiguarlo. Wuhan, de donde dicen que surgió el coronavirus, era una ciudad que en realidad es Wuhan. Son dos ciudades que en realidad son tres ciudades. En el origen funciona así. Son tres ciudades que se unieron, pero dos se llamaban parecidas y quedó Wuhan. Bueno, los chinos hicieron lo mismo. Esa es la solución, la lógica de donde estés creando una cuestión, tenés que asegurarte de ver ahí dos y ver tres al mismo tiempo. Hay más pasos, pero esto hasta acá es lo que el Tao nos permite trabajar en un nivel introductorio como estamos haciendo aquí. Vemos entonces dónde está el emprendedor y está la empresa, que es la propuesta que les empecé a hacer. ¿Dónde estábamos? Acá, emprendedor y empresa, hay algo más, que es un Tao eterno que está antes de que Elon Musk se ponga a decir el nombre de la empresa. Hay un conflicto sexual en él que lo determina y lo lleva a tener algunos inconvenientes. ¿Entienden esta lógica? Tenemos los dos lugares, emprendedor y empresa, pero hay, donde había un emprendedor, vimos dos, emprendedor y empresa, pero donde vimos dos, vimos que también tenemos... un conflicto. Hay tres lugares. Hay un Tao que lo lleva hacia ciertos conflictos sexuales que está previo a lo que él decide hacer. ¿Ven la misma lógica? Antes la vimos como solución.
Pero para llegar a usarla como solución hay que entender dónde eso tiene un problema. ¿Por qué? Porque en la dialéctica, tengo, no tengo, quiero hacer esto pero no tengo tiempo, me gustaría pero no me alcanza el dinero, o lo que sea, o no tengo tiempo, no tengo dinero, o no puedo, no sé, o lo que sea, esas manifestaciones, las dos, tienen un Tao por debajo, que es lo que los rige. Lo vemos en Elon Musk, que así todo logró tener no sé cuántos miles de millones de dólares, pero no puede decidir qué hace con alguna de sus cuestiones. ¿Soy claro? ¿Vamos bien? ¿Le resulta interesante? ¿Lo van saboreando y entendiendo que esto te tiene que servir para tu vida? Todavía no llegamos a las claves con las cuales identificarlo, pero vamos viendo que esto impregna el emprendimiento mucho antes de que el emprendimiento exista, porque viene con el emprendedor, pero está mucho antes de que el emprendedor decida. Avancemos. Le pasó algo parecido. Jeff Bezos, el presidente de Amazon, el fundador de Amazon, creo que ya renunció, también por un conflicto sexual. De esto trabajé bastante en YouTube también, en algunas reuniones de los grupos que hacemos donde esto lo hacemos aplicado. Directamente, que en un momento algo le pasó, se decidió seguir a lo que se le ocurrió en el momento, se divorció de la esposa y perdió más dinero que todos los demás. No es un problema el divorcio, si alguien quiere divorciarse, no es un problema un montón de cuestiones. El tema es que, de pronto, por algo que sucedió en él, su empresa y su riqueza y sus ganancias bajaron a la mitad. Él algo no lo decidió y una cuestión sexual lo terminó llevando para ahí. Por eso hacía el chiste de que claramente entre los empresarios, los superbillonarios de hoy en día, está habiendo entre ellos un conflicto sexual que lo lleva a crear hacer cada uno el cohete más grande. Tanto que Jeff Bezos iba a ser el primero en llegar al espacio y no llegó. Le ganaron por una semana. Iba a ser el primero en hacer un montón de cuestiones y desde que entró en esto de que, porque apareció una que le llamó más la atención que su esposa, se divorció, la esposa se quedó con la mitad de sus acciones de Amazon, que son bastantes, y es bastante dinero, él dejó de ser el más millonario del mundo y la empresa, ya sé, todos compramos en Amazon, haces clic y te llega el otro día, pero la empresa está mostrando claros signos de que la división en él, lo que sobre él decidió, se está densificando en cada vez más problemas. En esto y en las cuestiones que les voy mostrando de lo que le pasó con los cohetes. Esto es así. Él iba a ser el primer empresario en llegar al espacio. Fue el segundo. Y cuando llegó, los astronautas del mundo, la NASA, no le dieron el famoso... hay unas alitas que te dan de que llegaste al espacio. No se lo dieron porque no les caía bien Jeff Bezos, porque no cae bien en sí. Pero al mismo tiempo le inventaron algo de que no había estado en el espacio porque él no tocó ni un aparato. Simplemente es como que se subió al cohete, se sentó, flotó y bajó. Con ese tecnicismo le dijeron, no te damos el premio. O sea, hizo todo eso y algo lo dividió. ¿Por qué? Porque decidió en un punto que lo que él quería hacer se le abrió en dos lugares que él no decidió. Esto es la misma lógica. Él quería lograr algo y de pronto se le manifestó en dos lugares diferentes, en un divorcio. ¿Soy claro? Quiero que vean esta lógica una y otra vez. Hay uno, pero de pronto se convierte en dos y si ahí no ves el 3 que determina, te comió eso. ¿Entienden la lógica? La misma que en la solución la vimos en los chinos, que crearon un país con dos sistemas y con 3 banderas. Esa misma lógica, si no la usás, te usa. ¿Y eso que te comió es el Tao eterno? Es el Tao eterno, claro. El Tao eterno que está ahí. Está antes que nosotros, está antes que hubiera tiempo directamente. Pero es algo que determina, que te lleva, que va a hacer que decidas cuestiones que si no te diste cuenta, el Tao eterno ya las decidió previamente. Y nos enteramos normalmente en la manifestación, en esto, en la manifestación del Tao. Vamos a hacerle un movimiento de imagen para que lo veamos en una vida más cercana, porque cuando yo les digo esto, yo sé que se pierde un poco en lo que la simbología del Tao tiene, que es, bueno, siempre hay, del Yin Yang, que siempre hay algo bueno en lo malo, algo malo en lo bueno, es la vía directa, algunas porciones de Yin, otras porciones de Yang. Esta lógica tiene el problema de que pierde de vista lo que trata de armar, que es una vía así, donde hay algo en la raíz y nosotros vemos solamente la manifestación. ¿Soy claro? Mantenemos la misma lógica, pero de una forma visual más clara que nos permita de esto llevárnoslo a una aplicación, porque me gusta decirle el logo porque ya se hizo un poco más comercial esto, se habla mucho, pero el símbolo del Tao lleva mucho a pensarlo dentro de eso. Bueno, es que están los dos polos, hay un poco de cada uno. Hay que entender que en realidad lo que nos está mostrando eso es algo previo a los dos lugares. Y nos está tratando de mostrar el Tao eterno que está desde ahí manifestando todo.
Y esto es así, manifestando todo implica las decisiones que tomamos, las decisiones que no tomamos, lo que sí llegas a hacer, lo que no llegas a hacer, lo que te gustaría hacer pero no haces, todo eso que a nivel consciente y manifiesto llegás a percibir, está determinado por un Tao. ¿En qué consiste ese Tao? ¿De dónde viene y por qué? Nos tomaría unas 5 horas más desarrollarlo, no es la propuesta para hoy. Lo que hoy quiero que lleguemos a hacer es identificar algunas cuestiones generales del Tao, con lo cual poder trabajarlo en el día a día y quien quiera de esto luego poder profundizarlo. Tenemos que llegar a un punto especial, que de aquí nos permite, una vez habiendo entendido al Tao, ¿estamos de acuerdo? Ese de ahí abajo, el Tao, ¿qué hago con esto? Ok, hay una verdad ahí, hay un Tao eterno que me determina, que me hace un montón de problemas, que me lleva a invitar al periodista a la oficina, que lo lleva a Elon Musk a terminar teniendo problemas. Ok, ¿qué hago con eso? Para mí, de todo el Tao, lo más importante es lo que vamos a ver ahora. Es lo más importante. Sin esto no se puede hablar del Tao. Sin esto el Tao no tiene sentido. Sin lo que vamos a ver ahora no tiene la más mínima función pensar el Tao. Porque el Tao funciona por esto que viene de aquí. El espacio entre cielo y tierra es semejante a una flauta. Está vacío. Pero no se hunde si se moviliza. Más y más sale de él. Nos está hablando, esto es poética, son simbolismos, el cielo es una cuestión, la tierra es otra cuestión, la flauta es porque por ahí fluye y gracias a que está vacía funciona y si moves el aire de la flauta surgen más y más cuestiones. Ok, sigamos. Este vacío si se moviliza más y más sale de él. 30 rayos, estoy citando al Tao Te Ching, 30 rayos convergen en el buje. Es este vacío lo que permite al carro cumplir su función. Creo bastante lógico. Una rueda, si funciona, porque en el centro tiene un agujerito donde entra lo que lo conecta al carro, al automóvil. Sin el agujero, la rueda no tiene sentido. Crea en ti la perfecta vacuidad. Guarda la más completa calma. Entonces, todo puede surgir a la vez. Contempla su cambio. Crea en ti la perfecta vacuidad. En Occidente no tenemos estos mitos nosotros. No existe en Occidente. La idea de crear en mí una vacuidad. Digo, vacíate. ¿Qué hago? ¿Me baño? Prácticamente creo que es eso. Hacer una purga, ¿entienden? Ayuno, ese tipo. O no, si te dicen vacíate, nuestra mente occidental va a lo denso. No hay la idea de que tal vez en algo en mí yo debería vaciarme. El Tao nos propone de entrada, crea en ti la perfecta vacuidad. Los casos, los vasos o cuestiones así, están hechos de... Bueno, acá estoy hablando en España, claro, caso lo entiendo. En Argentina digo los casos, que es un caso. Los casos están hechos de barro, hueco. Gracias a esta nada, cumplen su función. Es bastante insistente el Tao, y esto son varios párrafos donde dice lo mismo. Todo lo que funciona, y si estoy seguro hay uno más, puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba, pero el valor de la alcoba estriba en su vacuidad. Aquí, si esto no estuviera vacío, supuestamente vacío, pues tampoco está vacío, pero eso ya es cuántica y nos vamos al carajo. Pero bueno, si esto estuviera vacío, si esto no estuviera vacío, no podríamos estar aquí. Si no hubiera un agujero en la puerta, no hubieran podido entrar. ¿Estamos de acuerdo? Hay una función del vacío que de pronto el Tao te lo trata de acercar. Hay algo en el vacío, es necesario, funciona. En Occidente no pensamos así. Porque si algo falta, hay que resolverlo, ¿o no? Falta, tengo que tenerlo. Falta dinero, tengo que conseguir dinero. Falta tiempo, tengo que conseguir tiempo. Y hoy falta mucho tiempo, pero ok. Hablando de eso, ¿cómo estamos de tiempo? Perdón, Bueno, debemos estar... estamos re bien de tiempo. Bueno, tenemos... Bien. Puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba, pero el valor de la alcoba estriba en su vacuidad. Nos trata de decir con poesía, con muchas cosas muy lindas, pero es un solo mensaje. Es el vacío de algo lo que hace que eso sirva. En cada lugar donde trates de trabajar con algo, si no estuviera vacío el vaso, no podría ponerle agua. Si no estuviera vacía esta habitación, no podríamos entrar, no circularía la imagen. Sin el vacío es muy difícil que se pueda hacer algo, pero no es lo que Occidente mira normalmente. Occidente normalmente cuando mira, uno mira aquí y ¿qué ve? La gente y las cosas, lo que hay. Es muy raro que un occidental se ponga a mirar lo que no hay. ¿Entienden? Es una filosofía que te permite entrar por una concepción de la realidad que empieza en un lugar muy distinto a lo que sí hay. Trata de tener en cuenta lo que no hay. Y que gracias a ese vacío hay cosas que van a poder hacerse. Esto nos permitiría entonces pensar que tal vez la falta de dinero
no es un problema, que la falta de tiempo no es un problema, que las cuestiones que normalmente pensamos que son problema, o sea, la falta de, nadie dice me falta dinero pensando en qué bien que estoy, ¿no? Me parece que nadie diría eso. Me falta tiempo, igual solución. Me falta un plan de negocios, igual solución. Me falta un inversor, igual solución. Nadie lo pensaría así. No es la vía occidental de pensar. Si algo me falta, es un problema. Ok, el Tao viene y nos dice, mira, el vacío es lo que hace circular todo. Y si lo pensamos en realidad, si ante la falta de dinero no te detenés, no es muy raro pensar que, y si te falta dinero, lo más probable es que te muevas a conseguirlo. ¿Entienden? La falta, el vacío, genera un movimiento que la abundancia es bastante enemiga de generar. ¿Entienden esto? Es más, hay dichos de que los pueblos cuando tienen mucha abundancia generan generaciones más débiles, y las generaciones débiles generan crisis económicas, que generan momentos duros, que generan de vuelta gente que ante la escasez tiene que volver a fortalecerse y vuelve a crecer. Se puede ver muy claramente, si miran la historia de Occidente, desde Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y empezó un periodo post-Segunda Guerra Mundial, y en Europa más todavía, Europa y Estados Unidos, post-Segunda Guerra Mundial, un periodo de abundancia y de crecimiento económico que generó cierto, podemos decir, cierta degradación de la sociedad. No sé si se dieron cuenta que no está muy bien la sociedad. Está complicada la cosa. De pronto gente que, prefiere no trabajar a trabajar, prefiere no producir, con que les den algo ya le alcanza. Vías muy peligrosas de acomodarse a una vida de mucha abundancia, porque si lo pensamos bien, este momento de la humanidad es uno de los momentos donde más abundancia ha habido. Abundancia de cosas. La cantidad de energía que estamos gastando simplemente estando acá, antes tenías a todo un pueblo trabajando para que haya electricidad, aire acondicionado, internet, el teléfono ese, la computadora, el proyector, el agua que hay. Hace 100 años esto implicaba un pueblo preparándose un mes para que venga un argentino a hablar un ratito. No pasaba. Entonces, entendamos, la abundancia que hay no es que nos está haciendo mejor a nivel humanos, ¿entienden? Y hay mucha abundancia. Hay energía. Bueno, podemos empezar a ver lo que está pasando aquí en Europa con el tema de la energía y Rusia. Que no me metí con eso porque se pone político el tema. Ya había metido a China. Si metía a China y a Rusia ya me iban a acusar de propagandista de esas cosas. Pero esa cuestión de Rusia y los problemas que está habiendo hasta ahora con los avances que está teniendo Ucrania supuestamente en ciertas cuestiones, podemos verlas con la misma lógica. Los dos lugares enfrentándose y teniendo ciertos problemas por un Tao eterno que está previo a que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky se pongan a pelear. ¿Entienden? Eso está mucho antes, pero bueno, si me pongo además a hablar de Rusia, se pone demasiado político el tema y estamos hablando de emprendedores. Pero como ven, los temas se superponen y van yendo juntos. Ahora, mientras tanto, mientras hubo una vía con la cual de pronto había abundancia de energía, la sociedad funcionó y un montón de cosas se daban y nadie se preocupaba mucho por si se gastaba o no se gastaba energía, se derrochaba. De pronto, Putin decidió cerrar un poco los caños de gas, por lo que se le ocurrió a él, por los motivos políticos, y empezó a ver en toda Europa un movimiento de, hay que cuidar la energía, hay que ser más eficaces, hay que usarla para lo que sirve y no dejar prendidas luces porque sí. Un montón de cuestiones que si era solamente por cuidar el planeta, nadie las hacía. Nadie bajaba el aire acondicionado a 24 por cuidar el planeta. Pero cuando dijeron, hay poco gas, entonces no quememos tanto gas, de pronto la escasez generó que la gente se ponga a hacer cuestiones que sin escasez no hacía. Si quieren, de toda esta charla, si quieren llevarse un título es elogio a la escasez. Porque es muy difícil que los occidentales reconozcamos que la escasez es algo bueno. El tema es escasez de qué. Porque si me nombre de... Bueno, entonces escasez que no quiero tener dinero. No suele ser una vida linda y si querés pagar la renta a fin de mes, el alquiler del departamento y viajar y comprarte o prender la luz de tu casa vas a necesitar algo de dinero. Pero hay una escasez que hay que generar en uno mismo, en un lugar donde lo hemos visto. Crea en ti la perfecta vacuidad, una escasez, algo que falte, que hay que hacer todo un viaje para de eso llegar a un punto donde realmente queramos hacerlo. ¿Me entienden? No es lo automático, alguien quiera crear una escasez en sí.
Porque de vuelta digo, ¿qué saco? Me saco una parte del cuerpo. ¿Comprenden? ¿Qué es crear una escasez en mí? Son todas ecuaciones raras que se nos arman. Es muy difícil que, si no tenés ciertos conocimientos o cierta formación en filosofías y enseñanzas que no se apoyen solamente en lo occidental, que del concepto de crear una vacuidad te lleves a algo que no sea simplemente me saco una parte. ¿Me entienden? Genero un agujero en mí, un arito o alguna cuestión así que en otra cultura se hacía para tratar de simbolizarlo, pero no se trata de eso. Bueno, los hice un poquito más amigos de la escasez, de la falta, que, pensémoslo, al universo no le gusta mucho. Yo les decía, esto está supuestamente vacío. En realidad, está lleno de aire, y de nosotros y de las mesas. No está vacío. La idea de vacío es también aparente, pero gracias a que está vacío de paredes, hay aire y el sonido viaja, ¿me entienden? Ahora, el vacío no está realmente ahí, sino que es algo que hay que generar y soportar. ¿Por qué? Si esto estuviera realmente vacío, estaría toda la fuerza del universo intentando llenarlo. Como si generas un vacío, los científicos lo hacen, un vacío en una botella, directamente se intenta llenar. No soporta el universo el vacío. Lo cual te da una clave. Si querés que algo llegue a tu vida, una buena vía es anotar en algún lugar de tu realidad que eso te falta. ¿Esto se entiende? ¿Por qué? Si el universo no soporta el vacío, entonces, de alguna forma, si yo logro en mí convencerme de que hay cuestiones que me faltan y no quiero que me falten, eso, el universo me va a ayudar a traérmelo, sin ponernos todavía en paradigmas de entramados ocultos, así simplemente estamos hablando de una lógica que la podemos entender. Ok, si algo en mí me falta, el universo no lo va a soportar. No significa que porque algo te falte... hay gente que le falta dinero y no por eso el universo le está mandando dinero continuamente. El punto es, esa falta, la falta de dinero, ¿la consideran una falta? ¿Eso para ellos es un vacío o es algo con lo cual se sienten llenos? Por eso son lugares donde hay que ponerse a escuchar estos textos que nos tratan de hablar de crear una vacuidad, no de la vacuidad que ya está. Porque que te falte dinero, que te falte experiencia, que te falte conocimiento, que te falten papeles, que te falte lo que te falte, no significa que eso para la persona significa una vacuidad. Porque es muy normal llenarse de faltas para evitar esa cuestión que te falta. ¿Se entiende? O sea, me lleno de faltas y se ve la gente que duerme en la calle, están llenos de faltas. No por eso el universo les está mandando dinero todo el tiempo. No se crean que, listo, me falta dinero y va a venir el inversor. Hay que crearla en un lugar, pero para eso, y si vamos bien con las láminas, encontramos que... Espera, ¿me salté una? No, está bien. Vemos que esta es la rueda del Dharma y en el centro, donde estaría el agujero, está el Tao. Tratando de mostrar que en ese centro lo que hace girar la rueda es ese Tao. Ese Tao en sí mismo es un vacío. Necesitas vaciarlo. ¿Por qué? Porque está vacío. Y ya vamos a ver por qué. ¿Vamos bien? Sí. Pregunto. Bueno, ¿les interesa? ¿Les aporta? Estoy logrando que algo que... Ya sé que en el 2022 ni hablar del Tao no es lo más marketinero, pero es algo que nos va a permitir ir a conectar con un lugar del universo que no porque esté guardado deja de ser valioso, ¿entienden? Y nos permite llegar a pensar con estructuras mentales que no son las que usamos normalmente. Y las que usamos normalmente no funcionan tan bien. Entonces no está mal ir a ver qué hicieron otras culturas para pensarlo. Y el Tao tiene cierta vertiente un poquito más creíble que algunas que los movimientos New Age han bastardeado mucho. Entonces es el Tao, todavía la gente le cree bastante al Tao. Bueno, si es el Tao, tal vez no está lleno de arequillonas bailando, ese tipo de cosas que le sacan un poco de seriedad, digamos la verdad. Vida, trabajo y Tao. El Tao genera el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 genera todas las cosas. Si querés tatuarte esto en algún lugar, tatuate. Yo lo tengo tatuado acá hace 20 años. Lo tenía cuando tenía 20 años, todos tuvimos 20 años en un momento, lo tenía escrito en la pared. Cuando lo había conocido me lo escribí en la pared, porque eran cuestiones que quería recordarlas. El Tao genera el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 genera todas las cosas. Pone un orden muy claro. El Tao genera. Es lo que genera todo. Genera el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 genera todas las cosas. Ven que la misma lógica que les estoy tratando de mostrar. Hay un Tao, que es un 1, que es un 2, que trae un 3 y el 3 genera todas las cosas. Primero,
Lo vimos en los planteos de Elon Musk. Si nos quedábamos en el tema de su empresa, su trabajo, sin ver en eso el 3, no entendíamos todas las cosas que genera. ¿Cuál es el 3? El conflicto sexual que está por debajo de lo que le pasa en la empresa y lo que le pasa en la vida cotidiana. Ahí está el 3. Ese es el 3 que hay que descubrir. Si no descubro ese 3, me quedé en el 2. Porque puedo haber entendido el Tao. Ok, surgió algo. Me enteré de el 2, que es la manifestación. Veo, le pasa algo en el trabajo, le pasa algo en su familia. Algo le debe pasar en su familia, por lo cual, en lugar de querer dormir en su casa, quiere dormir en la empresa. Eso habría también que ir a interrogarlo. Pero claramente, en cuanto él tiene que hablar de eso, le surgen chistes sexuales. Pero es gracias a que fuimos a encontrar el 3, digo de nuevo, el 3, vimos el 1, sus problemas en el trabajo, en su vida cotidiana, el 2, sus problemas en el trabajo, y el Tao en eso, el 3, el que nos permite entender lo que genera todas las cosas. Estoy siendo claro en este punto, lo repito mucho porque si no lo entendemos, esto se pierde en la poesía que tiene, que es muy linda, pero lo hicieron poético para que la gente se lo acuerde, no para que sea lindo nomás. La idea de que sea lindo es para que te entre. ¿Tienes una pregunta? Sí, sí. O sea, ¿aquí el 3 sería lo idéntico a lo diferente? Hola, simbólico. No, el 3 es el Tao. El Tao. Ya sé que, mientras estoy hablando de esto, hay varios que están pensando, esto es un montón de otras cosas. Ya lo sé. Y era uno de los peligros que suceda. Esto es el Tao. Sobre el Tao podemos construir, como lo dice muy claramente el mismo Tao, todas las cosas. Yo les propongo que durante esta reunión de 1 hora y pico, 1 hora y media, nos enfoquemos en el Tao. Todo lo demás puedes ir ahí también, pero ¿qué sucede? Si de esto está la cuestión y esto está la otra cuestión, estás perdiendo de vista la lógica que el Tao te aporta. Yo les propongo que lo pensemos con esto, que sigue la misma lógica que eso que estás pensando. ¿Me explico? Pero si mientras tanto se pierde de vista, porque esto es muy principalmente, el Tao tiene, entre otras cuestiones, tiene una construcción lógica muy fuerte. No te permite perderte. No te permite que te pierdas en los pintoresquismos, que otras culturas sí tienen muchos pintoresquismos y es muy lindo esto y lo otro, y el oráculo y las runas, y hay muchas cosas muy lindas que te perdés en eso. El Tao es absolutamente directo, es el Tao, punto. Y de ahí surge todo. Pero tenés que entender en base a qué surge eso y con qué surge. Ahora, el Tao es la verdad base en la cual todo está apoyado, pero es previa a la manifestación. Eso es lo más importante y lo más interesante. Es previa a todo lo que se manifieste. Lo cual te hace recordar que no lo vas a poder evitar. Que es lo que en Occidente trataríamos de hacer, que no suceda. No se puede. No se puede que no suceda. Se puede hacer algo una vez que sucedió. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Respondí, ya sé que no respondí la pregunta, pero ¿respondí? Bien, yo doy por supuesto que sí. El Tao genera el 1, el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 genera todas las cosas. Yo quisiera una filosofía que me proponga esto, una enseñanza que me proponga. Bueno, a ver, ¿con qué genero todas las cosas? Ok, con el 3, bienvenidos, ya está. Con el 3 genera todas las cosas. Si llego al 3, llegué a la cuestión que genera todas las cosas. En Elon Musk, ¿cuál es el 3? El conflicto sexual. Ok, ese es el lugar 3 que hay que ver. ¿A qué me refiero con el 3? Vamos a ver si lo encontramos rápido. Bueno, vamos a estar mucho. Cuando le mostraba, tengo o no tengo, sé, quiero pero no puedo, tengo ganas pero no tengo tiempo, lo que sea. Ahí estamos entre dos continuo, entre esto y esto. Quiero hacer algo pero no tengo tiempo, me gustaría pero no puedo. Puedo pero no tengo ganas. Ese es entre dos. Si no encontrás el Tao que hay ahí abajo determinando esas dos cuestiones, estás siendo manejado, dirigido, empujado por el Tao. No les conté todavía qué significa Tao, que es una de las preguntas más preguntadas en la historia del Tao, porque Tao es una palabra, claramente. Pero siempre lo asocias como a la falla, o sea, como al problema que es el problema. Sí, siempre. Vale. Siempre, siempre, siempre. Por eso hay que generar un vacío. ¿Vacío de qué y en qué lugar? Pero sí, estamos queriendo encontrar el origen del conflicto. Algún conflicto debe tener, me imagino. Algún otro conflicto debe haber. Hay que encontrar el origen del conflicto. La existencia humana es el conflicto. Es un conflicto. No es que los humanos andamos... bueno, la película... siempre está bueno recordar. La película... ¿Cómo se llamaba? La del personaje ese que estaba estaba siendo filmado continuamente. Ese, Truman. La vida de Truman es bastante aburrida hasta que encuentra el conflicto.
La vida de Truman, si la vieron, le sale a la mañana, va a trabajar y todo es lindo, todo es feliz. Ah, mira qué bien que vive, hasta que de pronto un día pasa algo que le patea la realidad que tenía. Se cae un foco del techo. Como si era el sol, ¿cómo que es el foco? Y ahí de pronto hay un conflicto que le empieza a dar sentido a todo. Sin ese conflicto, y si no encontraste un conflicto, encontralo. Porque parte de la mentira que trata de convencerte este estado de aquí abajo es que no hay conflicto. Si no encontraste conflicto, invéntatelo. ¿Con qué? Proponiéndote lograr algo que no puedas. ¿Entienden? Si no encontraste un conflicto, si no entendés que hay algo, si no te está en este momento surgiendo, bueno, ¿cuál será el Tao ese que me está hinchando la paciencia todos los días? Es porque no te llevaste a un lugar donde el Tao te hinche la paciencia. Y eso es un problema. Estás dentro de la zona de confort. ¿Entienden? No trataste de salir de eso donde, bueno, con esto ya te dieron, heredaste cierto dinero, o con lo que te dieron heredaste conocimientos, un oficio, ya te va bastante bien. No trataste de amplificar eso. ¿Comprenden? Ahí, cuando trates de salir de esa zona de confort, que no es un concepto que me guste, pero que entiendo que ayuda bastante a orientarse, ahí te va a empezar a aparecer algún que otro conflicto. Que no podés, o que otro te dijo que no puede. Porque esta misma lógica puedo ponerla con uno y los semejantes. Uno y el marido, la marida, los hijos, el jefe, los compañeros de trabajo. Sigue lo mismo. Hay dos polos que intentan en todo eso chocarse. Bien. Llegamos a este punto donde entendemos que hay una verdad subyacente, originaria, previa a toda manifestación, y que el Tao nos propone: vacíate. Crea en ti la perfecta vacuidad. Parece una frase tan linda: crea en ti la perfecta vacuidad. Porque no es algo que en Occidente pensemos mucho. Bueno, me despierto a la mañana, hoy de que tengo que vaciarme. Nadie dice eso. Bueno, si vas al baño a la mañana es lo primero que tienes que vaciarte, pero no es normal que uno se despierte pensando de qué tengo que vaciarme. Uno se despierta pensando qué tengo que hacer en el día, de qué tengo que llenarme. Quiero desayunar, tengo que ir a trabajar, tengo que conseguir dinero, tengo que conseguir inversores, lo que sea. No es una visión muy directa de Occidente pensar qué carajo me falta. ¿Qué es lo que, mejor dicho, qué tengo que lograr que me falte? Que es una vida totalmente más directa y más profunda. ¿Qué me falta? Es lo normal. Porque me falta algo, voy y lo trato de conseguir. ¿Qué tengo que lograr que me falte? ¿Qué vacuidad tengo que crear en mí? ¿Qué vacío tengo que generar en mí que no sea el automático que se genera? ¿Entienden el punto al que estamos queriendo ir? Tengo que encontrar un lugar en mi vida, después, tengo que vaciarme de algo de lo que no pensé que tenía que vaciarme. Y que solamente gracias a conectarme con algo que me muestra que la realidad manifiesta es ilusoria y que está determinada por algo previo, llegaré siquiera a preguntarme: ¿cómo que tengo que vaciarme de algo? Eso primero tengo que descubrir, que tal vez tengo que vaciarme de algo. Que directamente nos patea a los occidentales los paradigmas con los que vivimos. Ninguno de los paradigmas de Occidente nos plantea esto. La economía no lo plantea, la política no lo plantea, la ciencia no lo plantea y mucho menos la religión. Todas tratan de decirnos de qué tenemos que llenarnos. Y como nos tratan de llenar de todo eso, estamos llenando de todo eso, nunca llegamos a preguntarnos por este concepto que el Tao nos lo dice: si esto funciona, si el vaso funciona, si la jarra funciona, si cada cuestión de la vida cotidiana funciona, es porque tienen un vacío. Si no hubiera un vacío que alguien generó, no funcionaría. Les puedo citar una frase que es de las primeras que escuché cuando escuché hablar del Tao. Hay que aprender a codificar la detección del Tao como un éxito, la detección de la falta, de eso que me falta, de eso que tengo que lograr que me falte, como un éxito. No es lo que en Occidente hacemos. No es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entender, ok, tal cuestión es algo que en mí me sobra. A ver si lo logro decir bien, porque estoy diciendo dos conceptos pegados y siento que... Como el ejemplo de que vive en la calle y quiere mucho de... O sea, como ese paralelismo que hiciste, que tenía pobreza. Claro, pero quiero que entiendan que el concepto de falta y el de vacío que estamos hablando necesitamos sutilizarlo un poco. A ver si lo digo bien. No es en lo real, no es que te falta. No, pero no tenés que ignorar lo que te falta en lo real. Tenés que vaciarte de ciertas cuestiones que nos creemos que nos faltan. Hay psicoanalistas que lo han trabajado a niveles muy fuertes, que hay que lograr soltar faltas a las que nos aferramos.
que la idea de que me falta dinero, la idea de que me falta tiempo, la idea de que me falta algo en la vida cotidiana que no es lo que es, de acuerdo al Tao, entre otras culturas, puedo llegar a detectar qué es lo que me tiene que faltar, tengo que soltar esa falta. Este es el punto donde se hace más trabajoso para Occidente lograr entenderlo. ¿Cómo que tengo que soltar una falta? No, lo que te falta, tengo que soltar la idea de que me falta dinero. No es dinero lo que me falta. Ese es el punto al que el Tao intenta llevarnos. No es dinero, no es tiempo, no es una pareja, no es cualquiera de esas cuestiones que la manifestación del Tao nos va a tratar de convencer de que son. ¿Entienden este punto? Vaciarme de una falta me llevaría a un lugar donde de pronto, me sobra algo. Y eso no es algo que Occidente esté acostumbrado a pensar porque no tenemos mitos, no se nos enseña esto. Hay muy pocas cuestiones que en Occidente nos traten de advertir respecto a lo que nos sobra. Hay algo en nosotros que nos sobra y no es lo que yo suelo pensar. Algo que te sobra, algo que vayas a donde vayas, lo llevas de antemano y te sobra. ¿Esto se entendió? Necesito esto para que avancemos. El Tao genera el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 genera todas las cosas. Ese 3 es a detectar. Tengo que develarlo. Es el enigma. Lo bueno es que una vez que lo develé, tengo varias vías. Reconocerlo cada vez que me lo encuentro y cuanto más lo trabaje y me encargue de detectar a ese 3 que es el que genera todas las cosas, entendamos, genera todas las cosas no significa que las genere yo, genera todas las cosas. Hay un 3 ahí que se instala y no es que porque ese 3 esté, yo las esté generando. Lo que todavía estamos viendo es entender el problema. El Tao genera el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 genera todas las cosas. Si yo no me encargo de ver ese 3, que es el que estábamos viendo aquí, no me entero de qué es eso que en mí genera todas las cosas. Ese Tao, esa verdad subyacente, ese conflicto sexual en Elon Musk. Ese lugar que, si yo no encuentro cuál es el 3 y me quedo entre el 1 y el 2, lo que genera en mí todas las cosas, lo que genera en mí los problemas que tengo, las carencias que tengo y lo que sea que tengo y no quiero tener, no lo voy a poder detectar si no me entero cuál es ese 3. ¿Logré ser claro? Hicimos un largo circuito, pero llegamos bien. Todas las cosas. Esto es directamente filosofía taoísta. El Tao es el 1, genera el 2, tiene un tercer lugar que son las 4 estaciones y aquí todas las cosas. Ellos lo plantean así, lo entienden así. Estos son los trigramas de Li Ching, o sea, está toda la filosofía de enseñanza del Tao, está aquí según ellos. El Tao genera todas las cosas. Simplemente lo pongo para que entiendan que ellos hablan en estos mismos términos cuando tratan de entender. Ellos mismos van pasando por lugares donde, es el Tao el origen y termina generando todo. Tierra, montañas, agua, viento, todo. Todo surge de el Tao, afortunadamente. Y el Tao, creo que ya se están dando cuenta que no es una cosa. ¿Estamos de acuerdo? No es una cosa. Que cuando encuentres la cosa, te las va a generar. Es algo que está en otro lugar, muy diferente a estas cosas, que son las que surgen del Tao. ¿Entienden la diferencia? Todo esto, las cosas, tierra, montaña, agua, viento, lo material, surge del Tao. Entonces, no es en lo material donde tengo que buscarlo. Hay un lugar de todo esto que es el Tao al que tengo que llegar. Traté de hacerlo lo más diferente posible en colores para que lo entiendan. Hay un Tao negro y un Tao naranjita. ¿Cuál es el bueno? El naranjita. ¿Estamos de acuerdo? Para que no se pierdan en esto. ¿Por qué? Porque este Tao, ¿qué? Eso que quieras conseguir, nunca lo vas a alcanzar si no haces algo con este Tao. Ya sé, estoy planteando un punto que me podés llegar a entender más o menos, pero quiero que primero lo vean y ahora lo mastiquemos juntos y lo digiramos. A ver, llegamos a Elon Musk en un punto muy clave. Él tiene un conflicto sexual que lo determina por sobre todas las cosas. Haga lo que haga, hay algo en él que lo lleva hacia hacer chistes sexuales, ponerle SpaceX a la empresa y terminar con conflictos que cada vez más le van mostrando inconvenientes en su vida. Cuestiones como lo que hace a los juicios que está teniendo, que no es el único, tiene varios juicios así. Bueno, él puede generar un montón de cuestiones muy lindas, de cohetes que van al espacio, de empresas, de autos eléctricos y un montón de cosas muy lindas que, mientras él no resuelva esto de aquí, todo va a terminar resorbido hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de crea la perfecta vacuidad,
crea en ti la perfecta vacuidad. El Tao nos está proponiendo, primero y principal, algo que no es lo automático en nosotros. Vaciarnos de esto. Vaciarnos de esto. ¿Con qué lo detecto? Lo fuimos viendo mientras tanto. A ver, repito, hay muchos niveles con los cuales trabajarlo, pero el más práctico para la vida cotidiana, si no lo has entrenado antes, es identificar las cuestiones que repetís en la vida cotidiana. ¿Qué te pasa de repetido en cada situación? ¿Qué es eso que repetís todos los días o que cada vez que te encontraste con un conflicto, ¿qué hiciste de nuevo? Me peleé con tal, me enojé, ¿qué pasó? Eso lo vas a poder ir identificando como la verdad base que te va llevando cada vez hacia el sentido que el Tao le da a tu vida. El Tao tiene muchas traducciones, muchas, y hay largas discusiones, 2400 años de discusiones de gente tratando de entender qué es el Tao. La más aceptada es sentido. El Tao es el sentido de las cuestiones, el sentido de las cosas, el sentido de la vida. No está mal como primera vía de entender, si yo no detecto cuál es el Tao en el cual se apoya lo que se manifiesta en mi vida cotidiana, no voy a entender qué sentido toma mi vida, ¿entienden? La de Elon Musk, ¿qué sentido toma? Toma el sentido de conflicto sexual. De pronto, su vida tiene un sentido de ir hacia el conflicto sexual, tiene una orientación de ir hacia el conflicto sexual, ¿lo entienden? Está orientada hacia, de pronto, toma el sentido de eso. Ese sentido, si yo no me encargo de detectarlo o de escucharlo, porque la versión más directa de Tao, el Tao que les mostré antes, el Tao Te Ching, es la traducción de Wilhelm, que es la mejor que hay. Es uno que si recuerdo bien, un alemán que fue a China, aprendió, lo tradujo y lo trajo a Occidente. Y él mismo, entre todo eso, nos muestra que la más fuerte de todas es logos. Lo que nosotros en Occidente conocemos como logos. Logos es, en el inicio era logos, lo mismo que en la Biblia está ubicado como lo que genera, en el Evangelio está ubicado como lo que genera todo el universo, el Tao. Pero pensarlo en estos niveles, a nivel de, ir a la palabra, encontrarlo, requiere un viaje más largo para el cual hoy no tenemos tiempo. Pero, mientras tanto, encontrarle el sentido, ¿qué sentido toma las cosas en tu vida cada vez que te pones a hacer algo? Cada vez que empezás, ¿qué sentido toma? ¿Llegás tarde siempre? Pase lo que pase, terminás llegando tarde, siempre te falta un poquitito para lograr lo que querés, nunca te sentís bien respecto a lo que estás haciendo, lo que sea que detectes, todavía en un nivel, podemos decir, un poco de sentimientos, pero si lo empezás a encontrar repetido, en distintos lugares de tu vida, en la vida y el trabajo, son lugares donde verlo muy... Vida, me refiero a vida cotidiana y trabajo, vas a llegar a un punto donde, de pronto, tal cuestión es el Tao base del que tengo que vaciarme. Y ahí es donde se genera en uno, primero y principal, la idea de tengo que lograr una falta. Es raro pensarlo, tengo que lograr que algo me falte. ¿Cómo logro que algo me falte? Pero como que si no es que la tienes identificada es esa, no ir cambiando. No, es muy raro que cambie. Lo que irás haciendo es purificándola, afinándola, mejorándola, hasta niveles que te permitan trabajarlo en cada vez más situaciones de tu vida. Porque lo detectaste entre tu vida cotidiana y tu trabajo. Bueno, lo que te pasa con tus hijos y lo que te pasa con tu compañero de trabajo. Es lo mismo. Cada vez que me hacen enojar, pierdo el control. Ahí ya podés, un lugar claro, hay un Tao. Una cuestión donde cuando te hacen enojar los demás, pierdes el control. De eso tienes que vaciarte. Es una propuesta que te permite, de entrada, en lugar de pretender que los demás dejen de molestarte, que los demás mejoren, que los demás hagan alguna otra cosa que no sería lo que hacen normalmente, de pronto tienes todo el control en tus manos. En base a generar en ti un vacío que te permitirá, de pronto, llenar de lo que quieras. Como les decía, lo que quieras poner aquí arriba, si esto sigue lleno, va a terminar manchado. No hay posibilidad, por eso tiene el mismo nombre, por eso se llama igual. El Tao tiene la estructura de un Tao inferior y un Tao superior, que esto es el Tao que sucede en uno, esto sucede automáticamente en nosotros. Vas a la situación y se te enojan. Vas a hacer algo y siempre te faltan un poquitito para llegar a la conclusión. Sea lo que sea que quieras hacer, siempre te encuentras con lo mismo. Lo importante de esto es ver que de los problemas que los humanos pensamos que esto me pasa a mí, tal cuestión me pasa a mí, es lo normal para mí, esto me debe pasar a mí solo, el Tao te empieza a mostrar, miren que a todos nos pasa lo mismo. Todos tenemos problemas que repetimos todos los días. Y cuanto más lo identifiques y los utilices y lo purifiques hacia algo, tal cuestión,
no me importa cuánto más o menos lo logres identificar. Decidí una y encárgate de, en tu vida, generar la perfecta vacuidad de eso. Porque eso va a hacer que, si de pronto generaste un vacío en tu realidad respecto a enojarte cuando los demás te molestan. Un ejemplo claro, en el trabajo cada vez que los demás hacen lo que no te gusta, te enojas y perdiste el control. En tu casa, tus hijos hacen algo que no te gusta, te enojas, pierdes el control. Listo. Idéntico con lo diferente. Son las ventanas con las cuales entrar al Tao. Una ventana muy directa. A ver, ¿qué repito? Y los humanos estamos hechos de repetición. Y podría ser algo parecido a, o sea, de alguna manera como eliminar tu pasado, tu histórico. Bueno, el tiempo es clave en todo esto. Gracias. Lo estuvimos preparando todo el tiempo. Es clave porque esto termina en la... O sea, la parte de arriba del Tao, de alguna manera para ti, o sea, por lo que entiendo es como crear de cero, ¿no? Crear algo nuevo sin que haya nada debajo que realmente... No, no necesariamente sin que haya nada. Sin que haya lo que suele haber y no debería estar. De lo que te tienes que... Claro. No pretende el Tao empezar de un vacío total. Crea en ti la perfecta vacuidad, pero te propone o sea, bueno, ¿de qué es eso que tengo que vaciarme? No es una teoría del desprendimiento, de tengo que dejar todo para empezar de cero. El vacío viene a ser como temas negativos, ¿no? Claro, ¿qué es esa cuestión? Pasa que ahí lo estamos polarizando de un solo lado. A veces, con el camino irás descubriendo que de pronto tienes que vaciarte algo que te gusta mucho. Hay gente a la que le gusta saber, nos pasa a algunos. Y de pronto dices, uy, tengo que aprender a avanzar en situaciones aunque no sepa, tengo que vaciarme del saber. Tengo que vaciarme de la soledad, tengo que vaciarme de querer estar siempre rodeado de gente. No lo vean solamente con cuestiones negativas, porque lo más probable es que cuando detectes esa cuestión de la cual tenés que vaciarte, no tengas muchas ganas de vaciarte. Tengas algún motivo por el cual, bueno, pero esto en esta situación sí lo voy a tener. En esta situación sí tengo derecho a enojarme. Puedo enojarme porque lo que hicieron estaba mal y acá tengo derecho a enojarme. Entré por la vía del enojo porque es la que, bueno, uno entiende, sí, obviamente hay que vaciarse de enojo, pero hay muchas cuestiones en la vida cotidiana que el humano repite, que no siempre son tildadas de problema, que simplemente es como la gente vive. Y en todo eso identificar, ok, me di cuenta que siempre soy, a ver, pensemos en una cosa buena, bueno, soy demasiado bueno con todo, siempre les doy de todos los demás y siempre me encargo de todo lo que les gusta a los demás y nunca de lo que quiero yo. Permítame. No importa si es buena o mala, porque buena o mala ya entra en estos dos polos de manifestación. Si es buena o mala, la decisión de eso, me tengo que vaciar o no, es si me hace obstáculo. Y lo detectaré identificando en la vida cotidiana la repetición. Uy, cada vez que estoy a punto de lograr mi gran resultado... Y que te sabotea. Sí, pero eso están tratando de pensarlo solamente en cuestión de problema. Hay que entender también que cuanto más avances en la aplicación de esto, más te va a pasar que esa cuestión de la que tenés que vaciarte, en la raíz, es algo de lo que en realidad estás convencido que es una verdad, que está bien que sea así. Esto va a requerir un camino, un viaje interior, un proceso en cada quien con el cual llegar a desconfiar de eso que es lo más básico de cada uno. Bueno, pero yo soy así. Listo, de eso tenés que vaciarte. Pero para eso se requiere entrar en el Tao y recorriendo y aplicarlo. Por eso yo propongo que ingresen a través de identificar, ok, ¿qué es eso que te hace obstáculo manifiestamente? Pero cuanto más lo quieras trabajar, verás que llegará a tocar algo que lo más probable es que no te guste tener que dejarlo. Porque por eso no lo dejas. Si fuera algo que uno está dispuesto a vaciarse de eso, ya está, te vaciarías. No sería una decisión, un viaje, 2400 años de Tao para, tengo que vaciarme. Si es toda una enseñanza que trata de mostrarnos que el vacío es lo que genera realidad, entonces es porque de eso que hay que vaciarse no es de lo que estamos dispuestos a vaciarnos. ¿Soy claro? Por eso entiendo que quiera vérselo con respecto a algo negativo, pero si empezamos por ahí, está bueno para empezar a jugar, para practicarlo, para no creerse que es imposible, pero cuanto más te quedes en la cuestión de es solamente con lo negativo, mientras tanto, lo positivo, lo que te gusta hacer, también te es obstáculo. Y hay que encontrar ahí cuál es ese Tao inferior del cual, mientras no te vacíes, todo lo que quieras poner arriba no va a funcionar. ¿Cómo estamos de tiempo? Perdón que pregunte, pero claro. Bueno, ahora sí tenemos poco tiempo. Bueno, culpa de ustedes que me preguntan muchas cosas. No, pero en serio, realmente... Claro, pero aquí el de arriba es el resultado, ¿no? No, el de arriba es... Bueno, me ayudan a avanzar. Primero, Tao, un defecto.
Parece la forma más clara de explicarlo para entrar. Un defecto. Defecto tiene la vertiente de que además causa un efecto. Los defectos causan efectos. Identifica un defecto. ¿Algún defecto? ¿Alguno? Alguno debes tener. Un defecto, identifícalo. ¿Cuál es tu defecto? ¿Cuál es el defecto que o te das cuenta que actúas y decís, bueno, pero soy así? Ese. Te juro que es. Te lo juro, te lo puedo demostrar. Lo hacemos en las reuniones cada vez, en los grupos de aplicación, pero ese que, bueno, pero ese no, ese. Que siempre arrancas un poquito más tarde, o llegás más tarde, o te crees que con un poquito alcanza, o que tenés que bueno, ese que estás tan convencido de que ese no, ese, seguro, porque por algo hay tanta resistencia a considerarlo. El Tao inferior es ese defecto. Es una buena vida entenderlo. Ese defecto que por no considerarlo te infecta, tiene efecto sobre la realidad, ¿entienden? Tiene un efecto sobre la realidad que va generando todos los días y al mismo tiempo, normalmente no nos queremos vaciar de eso. Ahora, vaciarse de un defecto, ¿quién no quiere vaciarse de un defecto? ¿Estamos todos de acuerdo? Hay que vaciarse de un defecto. Bueno, el Tao nos invita a eso, pero el defecto que te invita a detectar el Tao no suele ser el que la gente quiere tener en cuenta siempre. El Tao superior, a nivel empresa, yo lo propongo para pensarlo en una estrategia. ¿Por qué pongo esto? Para que no se queden con Tao. Sé que si no, como, bueno, ¿cuál es el Tao? Pues ya, estamos bien, va bien con la pregunta. ¿De qué defecto tenés que vaciarte? ¿De qué defecto tenés que vaciar a tu empresa? ¿De qué defecto tenés que vaciar a tu vida cotidiana, a tus relaciones sociales, a tu economía? ¿De qué defecto tenés que vaciar? Pero escúchenlo, ¿de qué defecto tenés que vaciarlo? En cada una de esas cuestiones hay un solo defecto, no son muchos. Es un Tao. El Tao genera el 1, que genera el 2, que genera el 3, que genera todas las cosas. Todo el universo ahí atrás, apoyado en el Tao. Entonces, ese defecto que tengo que detectar, me tengo que vaciar de esto. Lo divertido de vaciarse es que cada vez que te creíste que te vaciaste, ¿saben lo que pasa? Lo más probable es que el mismo Tao te haya mentido. Que te haya hecho creer que te habías vaciado. Y mientras te estabas vaciando de eso, bueno, una vía es esto con la cuestión del baño y la ducha y la limpieza. Cuando uno se creyó que ya estaba limpio, empezó a ensuciarse. Otra vez te pensaste a un niño. Si uno alguna vez tuvo que bañar a un niño o que el niño se bañe, lo más probable es que el niño salga pensando que se bañó todo y de pronto todo acá atrás tiene mugre porque no vio que tenía mugre. Bueno, somos niños hasta que demostremos lo contrario. Cada vez que creas que te estás vaciando, lo más probable es que mientras supongas que te estás vaciando, no solamente no te vacíes, sino que te estás llenando más. Por eso requiere un entrenamiento, requiere una práctica, requiere un interés en esto, llevarlo más allá que una filosofía. El Tao, si se reduce a una filosofía, está seco y muerto. Necesitamos ver al Tao como una aplicación continua. Y lo que detectes de defecto en tu empresa, en tu trabajo, en tu casa, en tu vida cotidiana, con tus amigos, con tu economía, el único defecto, cuando te vacíes, recién ahí vas a poder hacer algo como tener una estrategia. ¿A dónde vas a llevar tu vida? ¿Qué es lo que querés hacer con tu vida? ¿Qué es lo que querés hacer? En la empresa me tienen cansado a mí preguntándome por los modelos de negocio. ¿Con qué se gana dinero? Porque todo el mundo quiere. El modelo de negocios es, de todo lo que hace a la empresa, lo menos importante. Lamentablemente es lo primero que te preguntan los inversores. ¿Cuál es el modelo de negocios? Pero es lo menos importante. Es un modo, es una forma. Y lo mostré antes, está dentro de esta lógica. Es una forma, es el modelo, es un cómo, es un modo de que funciona el negocio. Las empresas grandes han cambiado el modelo de negocios infinitas veces. Google no tuvo modelo de negocios hasta 10 años después de entrar a la empresa. Facebook no tuvo modelo de negocios hasta la entrada. O sea, las empresas que han trabajado y avanzado mucho no tuvieron modelo de negocios hasta que de pronto lo encontraron. La empresa funcionaba, tenían clientes, pero no tenían modelo de negocios. ¿Qué significa modelo de negocios? Cómo ganar plata. ¿Entendamos? Sacamos el cartel de marketing, es cómo ganar dinero. Pero te lo van a preguntar. Lo importante no es cómo ganar dinero, el modelo de negocios. Lo importante, lo que va a hacer que tu empresa funcione, y no solo tu empresa, es la estrategia. ¿Qué? Por eso está muy de moda en este momento, escúchenlo, está sonando por todos lados. Hay un ¿qué va a hacer? Que viene insistiéndose por todos, no sé si lo escucharon, por todos lados. Yo hice el papelón de cantarlo un poquito. Creo que está insistiendo. Quédate, bueno, ¿qué va a hacer? Escucharlo así y tal vez te entre en algún lugar. Lo importante es qué vas a hacer. La estrategia. No cómo vas a hacer. Primero la estrategia. ¿A dónde tenés que dirigir tu empresa? ¿Qué es lo que querés hacer en base a que te estás vaciando de un defecto? Estrategia
es, en su origen etimológico, una palabra que significa dirigirse. Tener una estrategia es a dónde me estoy dirigiendo. ¿Cuál es la dirección que le estoy dando a mi vida? El Tao es el sentido, la estrategia es qué dirección le estoy dando a eso. ¿Qué quiero hacer? Pero tiene que ser algo que me esté ayudando a resolver mi defecto. No puede ser simplemente, bueno, detecté que mi defecto es mi mal humor y mi estrategia es le pego a la gente en la calle, ¿entienden? No puede ser eso, no te va a funcionar. Ahora, si tu defecto es el mal humor, que está bien, que listo, en un momento listo, me despierto de mal humor y eso me tiene de mal humor todo el día. Ok, tu estrategia, esto es lo importante. Les estoy hablando de una estrategia, como les hablo de un defecto. No les estoy hablando de cuál es la estrategia de tu empresa, estoy hablando de cuál es tu estrategia entre tu vida y tu trabajo. Porque lo hemos enfocado ahí por lo que convoca a que hablemos aquí, en un lugar que también es de emprendedores, o sea, yo vengo aquí a trabajar muchísimas veces. Entonces, el defecto está en toda tu vida y la estrategia tiene que ser para toda tu vida, porque si no nos estamos comiendo todavía esa famosa dialéctica vida o trabajo, vida o trabajo. Si lo que tengo que resolver es un problema que tengo en mi vida, lo que tengo que lograr de estrategia es algo que tengo que lograr en mi vida. Esto te permitirá que, cuando estás en tu vida cotidiana con tus amigos y te agarró mal humor, sacarte el mal humor, vaciarte del mal humor, ¿cómo? No sé, resolverlo. Ese punto, no te preocupes. Si lo que detectaste es que te toma el mal humor y porque estás de mal humor, ese es tu defecto. No te funciona la empresa, no te funcionan las relaciones, no te funciona lo que sea que quieras que te funcione. Ok, lo detectaste. Entonces, vacíate de eso en cada lugar y ponete una estrategia. ¿Qué es lo que vas a hacer cada vez que intente ganarte el mal humor? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que en tu vida cotidiana, en tu trabajo vas a poner en juego? ¿Qué? Alegría, buen humor, simpatía, calma, lo que sea, pero decidilo y aferrate a eso. Eso va a ser tu estrategia. Lo interesante es que el mismo Tao nos propone que eso sea una estrategia. De pronto, tu empresa, apoyarla en el buen humor. ¿Entienden? No suponer que la estrategia en la empresa va a ser otra. Porque lo que tenés que resolver como defecto en tu trabajo y en tu vida cotidiana, ya lo vimos, la empresa y el emprendedor siguen la misma lógica. Elon Musk, si Elon Musk sigue teniendo su conflicto sexual tal como lo tiene, ¿qué va a pasar? Va a seguir perdiendo plata. Entienden que lo tiene que resolver él. Hay algo en él que está intentando de que él ponga sex en todos lados. Ok, si él no lo resuelve, eso le va a afectar cada vez más a la empresa. Y lo que él, si quisiera tomar este camino, lo que él tiene que poner en estrategia, es algo que, luego de vaciarse en cada situación de que lo sexual lo intente determinar, a dónde, con qué estrategia se está dirigiendo él a evitar eso de acuerdo a lo que él quiera. Pero no es solamente en el trabajo y no es solamente en la vida cotidiana. Lo importante de esto es que va a ser algo que tenés que llevarlo a un nivel donde lo puedas hacer en todos lados. Y que en la empresa lo puedas hacer también. Porque si lo queremos hacer solamente en la empresa, no funciona porque todo lo otro que también es vida te queda por fuera. Si lo quieres hacer solamente en la vida, cuando llegas a la empresa, te pones a hacer cuestiones que no son las que entendiste que tenías que hacer. Estoy logrando ser claro porque estamos llegando ya a la conclusión. ¿Y la estrategia en este caso está relacionado con maneras de ser? No. Por eso les traté de pasar el papelón, se los puedo volver a cantar si quieren, pero del qué va a hacer. Lo importante es qué vas a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo viene después? Una vez que uno decide la estrategia, uno decide qué es lo que va a hacer en base a resolver este defecto, los cómo tienen que adaptarse a eso. ¿Cómo voy a hacer para tener buen humor durante el día? Tendré que decidirlo. Me pongo música. Cada vez que se ponen a pelear en el trabajo me pongo música. Ok, luego irás encontrando vías mejores. ¿Cómo voy a hacer para mantenerme en calma cada vez que los demás se enojan? Ok, cada uno tiene que hacer meditación, te pones a hacer yoga, lo que sea. El cómo vendrá después. Eso nunca, nunca, nunca es lo más importante. Lo importante es decidir qué es lo que quieres hacer, porque ese es el qué, la estrategia que te permitirá darle el sentido a tu vida, que es el que quieras darle y no el que le da el defecto. ¿Entienden estos dos puntos? El defecto, detectalo. Digo de nuevo, si no encontraste algún defecto, vengan a las reuniones y en 10 minutos les demuestro algún defecto. Tengo bastante eficacia en escucharlos, en detectarlos, en ver las repeticiones y en ir viendo ahí qué es lo que de defecto va surgiendo. Pero si algún defecto tenés, ponete a trabajar con eso. Encontrale la vía idéntica en tu vida cotidiana y en tu trabajo a ese defecto y entonces decidí una estrategia con la cual avanzar, con la cual el Tao te permita generar entonces tu lugar. Una dirección, dirigir tu vida. Dirigir tu vida hacia lo que quieras dirigir. Y ahí estamos entonces
generando nosotros. Entre esos dos que normalmente aparecen, ¿qué? Vamos a verlo. Vamos a construir el Tao juntos. El Tao de cada quien, ¿entienden? Hasta ahora me dediqué, ¿cuánto? Hora y media prácticamente a mostrarles todo el problema que trae el Tao de antemano, todos los problemas que nos genera. Ok, llegamos a un punto donde ahora podemos, en base a eso, usar esa misma lógica para construir este triángulo superior, el Tao superior. La misma lógica con la cual el Tao nos trata de... Podemos pensarlo de varias vías. Nos trata de perjudicar todos los días o nos trata de poner ante el problema que tenemos que resolver todos los días. Podés pensarlo como el aliado que te lleva todos los días a vértelas ante el problema o como algo que te quiere romper la paciencia. No importa. Como quieras verlo, velo. Lo importante es que reconozcas en el Tao algo que es un defecto que tenés que resolver. En el Tao que te surge automáticamente. Ahora lo podemos construir. Entonces, en cada situación de tu vida cotidiana donde te encuentres ante un problema, qué haces con tu vida, qué haces en tu vida cotidiana, qué haces en tu trabajo, qué haces en cada uno de esos lugares, ir rápido a encontrar en la situación dónde está ese defecto que te aparece, ¿entienden? Tenés la situación, encontrar el defecto, tenemos dos, y ahí poner en juego tu estrategia. Ahí están los tres lugares donde parecía que había uno, la situación de todos los días, trabajo, vida cotidiana, lo que sea, deportes, salud, cada lugar, ese es el uno. El 2 es en eso, encontrar nosotros el defecto. ¿Dónde está ahí? Esta es la parte que es un poco menos intuitiva para Occidente, porque lo que supone es que si no lo ve, no está el defecto. Lo que el Tao te propone es que el Tao es eterno. Eso significa que te des cuenta o no te des cuenta, está. Y que es eterno es clave, porque, bueno, ahora vamos a ir ahí en la conclusión. El Tao es eterno. Aunque no te des cuenta, aunque no se haya manifestado, aunque no te duela, aunque no te moleste, el Tao está y está afectando. El defecto está aunque no lo hayas visto. Entonces, en toda situación, ¿dónde está el Tao? Detectarlo, ¿dónde está el defecto? Ya te permite la situación encontrar el defecto. ¿Me entienden? Ya de lo que es la situación monolítica normal, ok, ¿cuál es el defecto? Ese defecto, vaciarte y entonces poner tu estrategia. Y donde había una situación de todos los días normal, donde normalmente uno hacía lo de siempre, armar el Tao, el 1, 2, 3 que el Tao propone, que a los chinos les funciona, y creo que les funciona bastante bien, y podemos aprender de los chinos sin tenerles miedo, porque ahora la movida está yendo como... Fueron los rusos en un tiempo, volvieron los rusos, fueron los árabes, ahora hay toda una cuestión de que parece que los nuevos malos son los chinos. Casi siempre Estados Unidos inventa un buen enemigo, es lo que hace. Sin un buen enemigo no hay una buena película, y los estadounidenses son buenos contadores de historias, entre otras cuestiones, y necesitas un enemigo. Hoy en día parece que todo el enemigo está yendo hacia China, porque Rusia, los árabes ya pasó de moda, pasaron 20 y pico de años de las Torres Gemelas, estamos en el aniversario, volvieron los rusos, ahora parece que es China. Entonces, mientras todo intenta decirnos que de China no y que lo chino no, yo recomiendo ir a conectar con lo que de China atraviesa China, porque el Tao es eterno. Y nos lleva a un punto donde, y ya estamos en tiempo, no quiero pasarme porque también sé que juega a Barcelona, obviamente, si juega a Barcelona hay que ir a Barcelona, hay más cuestiones también hoy a la noche y no quiero abusar del tiempo, pero les agradezco primero y principal que se hayan venido, que se hayan acercado. No es lo más fácil hoy en día estar haciendo otras cuestiones. Creo que hacía 4 años que no hacía algo aquí en persona en Barcelona y siempre es lindo encontrarlos, verlos de nuevo o ver caras nuevas también. Que en todo esto entendamos que el Tao es el Tao eterno. Y el Tao es el Tao eterno nos lleva a vernoslas con algo que en realidad es el paso siguiente. Que me hubiera gustado meterlo todo, pero necesitaba 4 horas para hacerlo. Entonces, primero, el 1, 2, 3, solución. ¿Lo entendieron? Tengo que en cualquier situación de mi vida cotidiana, cualquiera, en toda, trabajo, empresa, lo que sea, detectar el defecto. Eso ya me arma un 2 que normalmente no se hace. Es la situación y listo, lo que tengo que hacer ahí. Ok, en esa situación, ¿de qué tengo que vaciarme? Y ahí entonces recién tengo derecho y en cierto nivel obligación de poner en juego mi estrategia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en esa situación para hacer lo que sea que quiero hacer? En ese punto vamos a ver que muy probablemente lo primero que te suceda es que no entiendas para qué sirve eso. ¿Y esto qué sentido tiene? Ahí es donde trato de hablarles de que el Tao es eterno. Y por eso en estos tiempos quiero también hablar del Tao. El Tao es eterno, ¿por qué? Porque uno de los puntos clave donde el humano se pierde en las manifestaciones es en donde el mismo Einstein, una semana antes de morir, estaba hablando de esto y fue una de sus últimas frases, que la idea del tiempo, de presente, pasado y futuro, los científicos que más se me dieron, y Einstein es uno de los que más trabajó en eso, él mismo lo dijo, es
el tiempo es, y la idea de presente, pasado y futuro es la dialéctica, la oposición, en la que más fácil cae el humano, y los científicos que llegaron a eso, relativistas cuánticos, se dieron cuenta de que no es por ahí. Que todo lo que los científicos llevan a trabajar del tiempo lo llevó a vérselas con que el Tao es eterno. Que hay una realidad eterna por debajo de la realidad manifiesta donde presente, pasado y futuro aparecen, que nos lleva a pensar estas lógicas en lo temporal. ¿Cómo funciona eso y en qué consiste eso? Es lo que yo les propongo, si quieren continuarlo, en lo que va a ser en una charla online, para ver lo que es el Tao, viéndolo en la lógica del tiempo, que nos va a permitir entender que la realidad temporal de presente, pasado y futuro la vamos a poder atravesar y llegar a un nivel donde, de pronto, lo que ahora estés haciendo, te des cuenta cuánto el Tao previo te está afectando y cuánto de eso podés estar creando sin que necesariamente, creando de tu futuro sin que necesariamente te des por enterado en el momento. Pero es una lógica que requiere por lo menos 1 hora y media más. Y hoy el tiempo que tenemos es hasta aquí. Yo lo voy a enviar por mail para darle continuidad a esto. Seguramente lo haremos por YouTube abierto porque realmente hay un montón de gente que también está queriendo conectarse para verlo. Y la propuesta es seguirlo pensándolo. Porque si esto sucede, yo puedo estar dirigiendo una estrategia en la situación, pero bueno, me estoy dirigiendo en mi vida cotidiana. ¿Qué tiene que ver lo que en mi empresa suceda? Sacarse de la cabeza la concepción temporal occidental de presente, pasado y futuro va a permitirte que cuando estés en tu vida cotidiana dirigiendo tu estrategia, reconozcas que estás ayudando a tu empresa. Y cuando estés en tu empresa dirigiendo tu estrategia, reconozcas que estás ayudando a tu vida cotidiana. Pero en eso no se hace obstáculo temporal. Pero si yo ahora estoy acá, ¿entienden? ¿Qué tiene que ver lo que después pasa en mi empresa? Ahí lo temporal nos hace obstáculo. El paso siguiente es entonces hay que romper el paradigma temporal que tenemos en la cabeza, que viene por lo menos de hace 500 años. Que está fallido, que los cuánticos ya lo usan diferente, que los satélites de GPS ya lo usan diferente a como usamos nosotros, y así todo, los humanos seguimos pensando que el tiempo tiene un presente, un pasado y un futuro. Si les interesa, entonces nos encontramos pronto, les enviaré la fecha por email a todos los que están inscritos y podremos recorrerlo juntos en un tiempo nuevo que, como ven, el Tao es eterno. Eso significa también que el defecto que tenés que detectar es eterno. Y que mientras estás ahí sentado o ahora en el metro, donde sea, trates de recordar cuál es ese defecto que es eterno. Eso significa que si no te vacías, está afectando tu realidad ya mismo. Gracias por venir de nuevo, gracias por conectarse y nos encontramos pronto.